Y les quiero dar la bienvenida en nombre del Grupo de Apoyo de Egresados de IPADE, Comité COVID-19. Este grupo está conformado por una comunidad que se formó en IPADE y esta webinar la organizamos justo para ustedes. Les quiero comentar que este punto es importante, que en consecuencia los comentarios y las opiniones de los conferencistas no constituyen ningún tipo de asesoría. Tampoco son recomendaciones para nadie y cada quien será responsable en caso de su implementación. Al aceptar participar, estás convalidando que te haces conocedor o conocedora de las advertencias y límites. Este comité y los conferencistas no asumen ningún tipo de responsabilidad. Mi nombre es Aloha Meave, formo parte del Comité de Salud y hoy tenemos una ponencia denominada Diferentes escenarios en COVID-19. Para antes me gustaría contarles cómo es la mecánica del evento. Tendremos una participación de nuestra ponente con una duración de 40 minutos aproximadamente. Y después tendremos algún espacio para las preguntas. Por favor, si ustedes nos pueden ayudar posteando estas preguntas. Esto va a ser muy importante para todos nosotros. Y cerraremos estas preguntas 5 minutos antes del cierre completo, ya con una conclusión final. Al final les pediríamos que nos hagan, por favor, una retroalimentación de la conferencia que se va a poner, porque esto va a ser importante para las futuras sesiones. Les pido a todos que, por favor, tengan su micrófono en mute, que esto es algo muy importante. Y bueno, hoy tenemos como conferencista a la doctora Brenda Crabtree, que es para mí un honor tener a Brenda. Brenda Crabtree, ella es infectóloga, es médico internista, es infectóloga del Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán. La doctora es una persona muy reconocida en el área y bueno, ella es investigadora nacional. Ella es una líder en lo que se refiere a infectología, en lo que se refiere a los pacientes seropositivos, HIV, y es una persona muy reconocida y sobre todo, bueno, es para mí una gran amiga, es por eso que me da mucha emoción tenerla hoy. Le agradezco de corazón el que esté con nosotros. Es una gran amiga, una gran persona, es una compañera además porque es una activista también. Brenda Crabtree es una persona que hace mucho por los demás. Y bueno, Brenda, pues gracias por estar aquí con nosotros hoy. Ay, muchas gracias por esta linda presentación y es mutuo Aloha. Te agradezco mucho a ti y a todos los interesados en este foro a escucharme. No traigo una presentación con diapositivas, pero entre Aloha y yo hemos diseñado como temas a los que creemos que podrían ser de interés para todos ustedes. Me interesa siempre tener un aspecto comunitario para la educación de las personas y que la información que demos aquí sea interés general y no irme muy específico a cosas que tienen que ver con cosas muy especializadas infectológicas. Y claro que lo primero que quiero decir es que la pandemia nos ha enseñado mucho. A nosotros nos llegó ya 3 meses después, pero sigue siendo un momento de muchos retos y que probablemente lo que yo diga hoy no cuenta para el día de mañana porque es totalmente dinámico y la evidencia científica va cambiando muchísimo. Así es que lo que aquí discutamos pues está atenido a que quizás mañana hay un estudio que diga cosas totalmente diferentes. Entonces, yo le agradezco a Aloha que me tenga aquí y que ustedes puedan aclarar ciertas dudas y que les sirvan para concientizar el problema que estamos viviendo, porque en este momento, pues aunque muchos de ustedes probablemente no lo ven, porque han estado confinados en su casa y haciendo lo que dicen las autoridades sanitarias y estamos todos cansadísimos de estar así. Es una situación de vida de mucho esfuerzo personal, ¿no? Mantenernos con buena salud física, mental, con los hijos, con la convivencia familiar. Y probablemente no ven lo que está sucediendo en los espacios de la atención médica, que sí que las cosas están ahorita desbordadas y muy feas, ¿no? Entonces, es importante probablemente empezar a hablar en este sentido, ¿no crees, Aloha?
Así es, Brenda. Sí, Brenda, justo por eso mismo lo que comentas es que, bueno, es un poco difícil cuando estás confinado en casa y que han pasado tantas semanas, prácticamente 2 meses, ya pasamos 2 meses en casa, es un poco complicado el decir, bueno, ¿y qué es lo que está ocurriendo? He escuchado mucho, sobre todo el comentario en relación de, ya llegó el pico, pero bueno, ¿y cuánto tiempo falta? ¿Y cuánto va a durar esto? Y aquí me gustaría mucho, sobre todo para sensibilizarnos, si nos pudieras platicar, Brenda, cuál es la situación que están viviendo en el día a día, en este caso en tu institución. Sí, o sea que hay que primero explicar que el virus es un virus que va lento, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las infecciones, o sea, yo adquiero hoy COVID, hoy me expongo en la comunidad y lo adquiero, y es posible que hasta dentro de 5 o 7 días empiece con mis primeros síntomas. Pero de ahí puede pasar una semana, es decir, ya cumpliendo 15 días desde mi primer contacto, en el que me puedo deteriorar y necesitar una hospitalización. Entonces, lo que estamos viendo ahorita en el hospital es lo que sucedió hace 15 días. Lo que está sucediendo ahorita en la calle y los contagios de la calle, vamos a ver las consecuencias dentro de 15 días, 10, 15 días. Entonces, no es tan fácil que nosotros como seres humanos entendamos como con la influenza, ¿no? Estuviste con alguien con influenza y al día siguiente te sientes mal. Entonces, este sentido de causa y efecto es como muy lógico, pero aquí no, es una cosa que no vemos, que tardíamente necesitamos, vemos los síntomas y después si necesitamos una atención hospitalaria sucede todavía después. Entonces va lento el virus y eso nos cuesta mucho trabajo para que, por eso nos dicen cada vez, no, es que todavía no estamos en el pico, todavía no estamos en el pico, porque dependiendo de cómo nos comportemos ahora, las consecuencias las veremos mucho después. Entonces, esto por eso es tan cambiante y por eso nos han extendido tanto el pico que ya estamos hartos, ¿no? Pero la realidad es que lo que está pasando ahorita, yendo a la pregunta específica, lo que está pasando en los hospitales es que no hay lugar para los enfermos. Por lo menos la Secretaría de Salud en la Ciudad de México, lo que está sucediendo es que no hay ventiladores. A nosotros, la gente que se hospitaliza porque requiere oxígeno, pero está estable y entra a una sala común, está con el oxígeno, pero de repente se deteriora, el deterioro de las personas, o sea, se ponen muy malitas y que requieren un tubo, una intubación y estar en un ventilador conectados, eso va muy rápido, puede suceder muy rápido el deterioro. Y ahorita todos los ventiladores, por ejemplo, en la institución donde yo estoy, están ocupados y así están prácticamente todos los institutos de salud. Y sí es verdad que se pueden arreglar para los traslados, pero a veces se deterioran tan rápido que el traslado llega muy tarde o que es alguien que se deterioró tanto y que tiene una edad determinada y que tiene, por ejemplo, muchas enfermedades, que se da prioridad a unos. O sea, ya estamos en este punto del colapso de la asignación de recursos, que es un tema que éticamente es muy difícil, que hay unas directrices por parte del comité, pero claro que los médicos estamos lidiando con eso y o sea, créanme, yo estas 2 semanas he estado revisando a mis residentes y es desgastante mentalmente estar viendo gente que tiene que estar en un ventilador, tiene que estar en una terapia intensiva y no se puede y está con insuficiencia respiratoria. Es muy difícil estar así. Muy bien. Aquí me gustaría, Brenda, si tú nos pudieras platicar para tener como bien clara la idea de cuáles son los diferentes escenarios, los grados de la enfermedad que están viendo usted. Sí. Bueno, esto es sumamente amplio y creo que tenemos, cada vez que tenemos más conocimiento, pero por ejemplo nos costó mucho trabajo en los primeros meses del año entender que había mucha gente que todavía no tenía síntomas, pero que sí podía transmitir el virus. Entonces, tal parece que el rango de enfermedad es amplísimo, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos haciéndole pruebas de manera rutinaria al personal de salud y han habido muchos que, bueno, no muchos, pero ha habido algunos que dan positivo, pero no tienen síntomas. Entonces, hay del rango de no síntomas y luego ya si les preguntas bien, poquito de cansancio, tantito
que la percepción del olfato está un poco disminuida, por ejemplo, hasta la gente que le afecta, por ejemplo, las vías aéreas superiores y que tienen mucha tos. Y esto luego, hasta el otro rango del extremo de la persona que le da una neumonía y que entonces su ventilación, ¿no? Su capacidad de intercambiar oxígeno, ¿no? Para poder respirar bien, este intercambio gaseoso del oxígeno que sucede en el pulmón, pues por la inflamación que puede causar el virus, hace que esto se requiera una atención muy especializada en terapia intensiva. Entonces, no, se ha considerado que el 80% está en un rango de entre asintomático y síntomas que se pueden manejar ambulatoriamente. Luego hay un 15% de personas, que eso ya lo han repetido en los canales oficiales, 15 personas que probablemente sí requieran asistencia en un hospital, y por ahí un 5%, tal vez un poquito más, que de estos del 15% acaban necesitando una atención en terapia intensiva. Muy bien, aquí me gustaría que tú nos, o sea, una duda que surge mucho, Brenda, sobre todo para la comunidad en general, es el saber cuál es la conducta, las acciones que deben de tomar. Es decir, en el momento, y esto ayer lo comentábamos que es muy importante, ¿en qué momento deben de acudir al médico o qué es lo que deben de hacer en el momento en que inician con síntomas? Sí, entonces, uno de los mensajes que se han dado por las autoridades sanitarias es que si empiezan a tener síntomas respiratorios, en un momento como que de la pandemia, en donde todo lo respiratorio tiene que considerarse que es COVID hasta no demostrar lo contrario. Creo que esa es la mejor postura y el mejor consejo que yo les puedo dar, porque sí tenemos mucha gente que está hospitalizada y que tiene un dolor de garganta X, ¿no? Una temperatura que va en los 37, a lo mejor no fiebre alta, pero sí, y va con un médico de la farmacia similar o con un médico general y le receta antibióticos y entonces da una falsa percepción de que esto no es COVID, no se comporta como COVID, no se aísla como COVID, ¿no? Y no se hace el diagnóstico oportuno y entonces no se percibe en riesgo y probablemente no toman las medidas adecuadas. Entonces, muchos de los hospitalizados han tenido un primer contacto en medicina. Entonces, en resumen, uno de los consejos que sí puedo dar es, ahorita cualquier síntoma respiratorio debe de considerarse como COVID, punto, cualquier cosa, ¿sí? Desde estornudos, dolor de garganta, cualquier fiebre tiene que ser COVID. La otra cosa es que, pues sí que hay población de mayor riesgo y lo que estamos viendo es que el promedio de edad de hospitalizados en México es mucho menor que en países europeos. Y esto es pues, porque probablemente nuestra población es más joven, pero probablemente también tiene que ser porque nuestro problema como mexicanos es que somos un país de enfermedades metabólicas muy importante. O sea, casi el 30% vive con diabetes en nuestro país y casi el 70% tiene sobrepeso u obesidad. Y cuando yo les pregunto a los pacientes que vienen, oiga, ¿padece de alguna enfermedad? Y te dicen que no, pero te dicen, bueno, ¿cuánto pesa y cuánto mide? Y te das cuenta que tienen obesidad, pero no lo asumen como un problema de salud. Y sí lo es, y aquí lo estamos viendo. Los que se complican o los jóvenes que están hospitalizados son estos pacientes, precisamente. Entonces, si tú tienes cualquiera de esas enfermedades metabólicas o hipertensión o las que ya mencionan, embarazadas, por ejemplo, alguna enfermedad cualquiera, ¿no? Una enfermedad crónica, entonces cualquier síntoma respiratorio, uno, se tiene que hacer el diagnóstico y dos, una de las cosas que sí podemos hacer es tener una oximetría de pulso, ¿no? Y estar en comunicación con un médico, porque la oximetría de pulso, una de las maneras en que nos damos cuenta que la gente se puede poner muy malita es viendo la oxigenación que ha bajado, ¿sí? Porque muchas veces las personas cuando ya sienten falta de aire es que ya llevan horas o a veces días con la oxigenación baja.
Y esta oxigenación baja tiene consecuencias muy malas porque se ha visto que es lo que detona esta reacción inflamatoria así exagerada, ¿no? Esta tormenta de mecanismos inflamatorios que seguramente han oído, que es precisamente la que daña tanto a estas personas. Entonces, sí hay una población en específica que le pasa más, ¿no? Los factores de riesgo que yo hablé, y sí, para cuando sienten falta de aire, ya probablemente es tarde. Entonces, tener un oxímetro sí puede ser de mucha utilidad para saber en qué momento se requiere apoyo con oxígeno o de plano intrahospitalario. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál sería como el punto de alerta? ¿Qué tipo, qué es lo que tenemos que ver en nuestro oxímetro que nos debe alertar Sí. a acudir de inmediato a un hospital? O sea, los oxímetros, una persona sana, ¿no? Un oxímetro debería de marcar por arriba de 90 o 92, ¿no? Por arriba de eso. Y es difícil de leer porque nosotros si hablamos, si estamos, o sea, hay variaciones, ¿no? Y también no todos los oxímetros son tan exactos para su medición. Pero más o menos tenemos que ponerlo un par de minutos y ver en qué número estás normalmente, ¿no? En la gran mayoría del tiempo. Y entonces, por ejemplo, probablemente se diga, yo casi todo el tiempo estoy en 95. Perfecto. Pues sí, pero si estás enfermo y tienes COVID y es normal, tu basal es de 95 y de repente empiezas a tener 90, 90, 90 y bajando, eso ya es indicación a que esto no va bien. Y probablemente ahí no sientas falta de aire. Y ese es justo el punto. Creo que es una manera oportuna de acudir a la atención médica. Ok, perfecto, muy bien. Ahora, aquí me gustaría mucho que nos platicaras, porque creo que es muy interesante, Brenda, toda la iniciativa que iniciaste tú, que es una iniciativa muy importante en el instituto. Si nos pudieras platicar un poco acerca de esta iniciativa del call center, que es muy importante. Sí, o sea, nosotros lo que empezamos a hacer es que como empezamos a entender que esto pasaba, ¿no? Que lo que les expliqué al principio, que el virus va lento, entonces es posible que haya gente que haya ido con muy pocos síntomas, se hace la prueba y ahí los evalúan y les dicen, sabes que estás muy bien, vete a tu casa y aíslate. Ok, perfecto. Pero estas personas, hay quienes la evolución no es buena y después de una semana o de unos días empieza a deteriorarse. Entonces vimos que nuestros pacientes estaban llegando en circunstancias ya así, a punto de necesitar intubación, ¿no? Y un ventilador. Entonces lo que decidimos hacer fue ir juntando todas las pruebas que fueran positivas y que se hubieran catalogado que su atención debe de ser ambulatoria, y entonces les empezamos a hacer una llamada. Una serie de llamadas, ¿no? Y esto lo sacamos de otros call centers que vi que hicieron en otros países y junté varios y así creamos, entonces entre los varios estudiantes de medicina que los mandaron a su casa, pues amablemente y muy aguerridamente aceptaron subirse al barco de manera gratuita, y entonces tengo ahí como a 15 estudiantes que están todos los días sacando los resultados, y a los positivos los notificamos, les decimos cómo deben de aislarse, cuáles son los datos de alarma, y les vamos hablando cada tres días por cierto periodo de tiempo, y en total, y luego semanalmente, en total les damos seguimiento durante 2 semanas, que es justo el punto donde se pueden poner malitos, y lo mismo hacemos con los egresados. Y de esto también, pues, hacemos ciertas observaciones, ¿no? Porque nos puede tocar pacientes que les decimos, ¿sabes qué? Consíguete oxígeno, y ahí los vamos manejando. O consíguete un oxímetro porque no te oigo bien, o vete al hospital, ¿no? Entonces sí hemos logrado que las personas se sitúen en la gravedad y en actuar en consecuencia, ¿no? Y también por otro lado, pues hemos aprovechado porque el instituto va a empezar este estudio
del plasma convaleciente, que a lo mejor han oído hablar de él, y que así, pues ya a los que ya se han enfermado y que se han recuperado, entonces invitarlos a decir si estarían interesados en participar, y debo decir que la gran mayoría le interesa participar, están muy agradecidos y muy felices de haber sobrevivido, ¿no? Muy bien. ¿Aproximadamente cuántos pacientes has seguido, Brenda, con este? Pues empezamos hace un mes de manera formal y tenemos de los ambulatorios positivos como 300, de los egresados como unos 100, ¿no? Son los más difíciles, los egresados. Los egresados, lamentablemente, como requirieron hospitalización, los egresados me refiero a los que estuvieron hospitalizados y los seguimos ya una vez que se dieron de alta. Son más difíciles de seguir porque como llegaron mal, le dieron el teléfono de alguien más que lo trajo. Entonces no siempre los logramos captar. Uh-huh. Y además tenemos gente que tiene, pues ha sufrido desgracias, ¿no? Los que están hospitalizados, muchas veces muchos de sus familiares están hospitalizados. Entonces no son circunstancias fáciles. O sea, la experiencia ha sido muy buena. Te agradecen muchísimo que estés pendiente, pero también oyes cosas terribles como que le hablas y te dicen, es que mi marido falleció antier y mi hijo está hospitalizado, pero en esta otra clínica. O sea, sí, gente que verdaderamente sus familias están afectadas porque son personas que no han podido dejar de trabajar, ¿no? Que esa es la realidad de nuestro país, porque también nos quejamos mucho dentro de nuestro confort, de que cómo están en las calles, pero hay gente que no puede de otra, ¿no? Así es que sí. Los pacientes que vemos en nuestras instituciones, ¿no? Que Sí, es la así es. al final del día. Aquí hay un comentario muy interesante y que viene mucho al caso con algo que comentaste que me parece muy interesante y que es muy importante el resaltar. Me comentaba ayer Brenda que muchos de los casos que está viendo en la revisión que está haciendo todos los días en relación a los casos que están, los pacientes que están hospitalizados, ¿qué es lo que te ha llamado la atención, Brenda, en relación a que ya fueron manejados por alguien más de alguna manera? Sí, o sea que a mí, o sea, me parece que, bueno, yo toda mi vida laboral la he dedicado al VIH, ¿no? Y también es una pandemia, nada más que ya nos acostumbramos a ella porque ya tenemos más de 30 años con ella, pero también ha hecho visible las diferencias sociales y lo que estamos viendo con el COVID es que si bien llegó por gente que tenía buenos recursos porque eran los que viajaron a Italia y España y así llegó, se va a volver una enfermedad que hace las diferencias sociales, ¿no? El que no puede dejar de trabajar, el que está en la central de abastos, o sea, ¿no? El que no se puede aislar, o sea, el que vive en una casa donde hay 7 personas, ¿no? Entonces, esas son las familias que son afectados y tienen varios muertos entre sus personas, ¿no? Entre sus familiares. Y también es gente que no tiene la capacidad de ir tempranamente a la atención médica, ¿no? O que no cree que existe el virus. Y entonces todas esas personas van y acuden a médicos que son gente de primer contacto y que les van a indicar cualquier cosa. Y ahí ya infectaron a todos los de la sala de espera del consultorio de la farmacia del ahorro y al médico, etcétera. Entonces creo que nos falta muchísima conciencia. Esto no es nuevo, o sea, no es nuevo y no la gente va a tener de repente conciencia en su vida nada más porque llegó el COVID. O sea, la gente, somos un país con muy mala educación para la salud, muy poca conciencia para la salud y también hacemos muy poco por nuestra salud en términos generales. Tenemos malos hábitos. ¿No? Culturalmente tenemos malos hábitos y esto ha ido cambiando para mejor, creo yo, pero también o sea, la manera en que se ejercitan o no se ejercitan o se alimentan también es un determinante social. Entonces creo que sí, esto de no considerar que es COVID todo lo que está pasando o porque no lo crees o porque no asumes que ese es el problema, hace oportunidades perdidas de diagnóstico oportuno, ¿no?
que eso también lo vemos en el VIH, por ejemplo, y es muy común y tiene que ver también con circunstancias socioeconómicas, ¿no? Muy bien. Y estos pacientes que nos comentabas, Brenda, que están llegando, pero llegan con el diagnóstico ya en una fase tardía y además ya tratados con antibióticos y con otros fármacos, ¿no? Es decir, que Sí, no se sospecha COVID y se les da algún otro sí, fármaco, que también lo estás viendo, ¿verdad? sí, sí, justamente, porque no se asume como tal y entonces, si de por sí las infecciones de vías aéreas superiores, todas las gripas, el 95% son virales. Olvídense del COVID, así siempre ha sido y siempre nos hemos peleado los infectólogos de que no se les debe de dar antibióticos. Bueno, pues ahora menos, o sea, ahora todo debe de asumirse como COVID. Entonces, en ese sentido, dar estos tratamientos solamente da una falsa percepción de que con eso voy a estar bien, ¿no? Y se esperan a que les haga efecto. Y en esa espera, entonces la gente se deteriora, ¿no? Ok, muy bien. ¿Cuál es el escenario, Brenda, al que se enfrentan ya que el paciente, cómo es que se deterioran los pacientes? En qué lapso de tiempo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y a qué punto se llega? Es muy variable, Aloha. Es muy variable y es muy difícil de predecir quién, quién sale solo y quién no. No te tengo una respuesta para esto. Es una de esas cosas que vamos aprendiendo. Pero sí que el que menos tiene comorbilidades, el que es más joven, sí tiene muchas mejores chances, eso sí, ¿no? O sea, sí nos hemos percatado, pero esto es meramente observado, no, nadie lo ha publicado, pero sí hemos visto que, por ejemplo, de los que están, de las familias completas afectadas porque no se pueden aislar, sí por ejemplo, voy a poner el ejemplo de una familia, ¿no? Primero se enfermó uno de los hijos, entonces el hermano lo llevó a un hospital y el papá. Después el papá se enfermó, el papá falleció, pero falleció mucho más rápido que el primer hermano. El primer hermano estuvo 25 días y falleció. Luego la mamá se enfermó. Y luego él estaba solo, tiene 18 años, el último hermano. O sea, el último hermano se la pasó cuidando al familiar 1, 2, 3 y 4. Y como tenía 18 años, pues aguantaba. Cuando llegó y lo intubamos en ese momento. O sea, llegó malísimo. Y en 3 días salió. ¿Por qué? Pues porque tiene 18 años, ¿no? O sea, es sumamente sano. Pero lo que le pasó a él es que se expuso, o sea, el inóculo, la cantidad de virus que tuvo por la exposición 1, 2, 3, 4, fue impresionante. Así como les pasa a los médicos, porque los médicos que están en el front line, pues es gente súper joven, ¿no? ¿Por qué ellos se enferman mucho y por qué ellos se mueren? Porque están igual que este niño, súper expuesto al paciente A, B, C, ¿no? Entonces, ellos sí son los que adquieren, o sea, y entonces sí, tal parece que la cantidad de virus, ¿no? Y la cantidad de exposición sí importa, pero que tú digas quién es el que se va a deteriorar y quién es el que va a salir y en qué momento y si va a ser rápido o no, eso es muy difícil de eso. O sea, a veces te agarras sin habértelo esperado. Brenda, algo que llama mucho la atención y que la gente lo menciona mucho es que ocurre que el paciente está en casa, como tú dices, muy probablemente ya tiene días que está mal, que no tiene un oxímetro en donde se ha podido dar cuenta de esto y que de repente tiene los familiares dicen, es que hace un momento estaba bien y se puso muy mal, ¿no? Es decir, esto ocurre de manera muy rápida, este tipo de Sí deterioro. puede ser, sí puede ser. Eh, sí puede ser, pero a veces lo que sucede es lo que ustedes seguramente han oído en las redes sociales, ¿no? Esto de los fenómenos trombóticos, ¿no? Que seguramente tú, Aloha, también lo has visto en la cuestión radiológica. Entonces, acuérdense que, como dije, lo que hace que las personas se deterioren o la complicación del COVID no es primero adquieres el virus y en las fases con pocos síntomas, si tú le mides ahí la cantidad de virus que tiene la persona, es alta, ¿no? Y luego tiene un pico y empieza con los síntomas, pero de ahí empieza a bajar. Ajá. Pero luego lo que puede suceder o no puede suceder es que de repente algo hace que enloquece la respuesta inflamatoria, ¿sí? Y la respuesta inflamatoria es tan exagerada que todo se inflama, ¿no?
Entonces se inflama el pulmón ya no puede respirar bien, pero la cascada de coagulación es una vía alterna que está súper conectada con la inflamatoria. Entonces también se puede así volver loca, vamos a decirle en términos como más coloquiales, y entonces favorecer que se hagan trombos. Entonces a veces a las personas esta inflamación, esta fiebre que puede ser por la inflamación, de repente mejoran, pero luego, ¡pum!, empiezan con deterioro respiratorio así súbito. Y a veces lo que sucedió es que se trombosaron. Entonces, una de las cosas que sí hemos aprendido es anticoagular a tiempo. Pero ojo, esto solamente puede ser en el contexto hospitalario. O sea, nada de que ahorita empiecen a tomar aspirina o un anticoagulante. Por favor, la automedicación y esto no lo hagan, es totalmente inseguro, ¿sí? No se debe de hacer, por favor. Este es un mensaje para toda la comunidad, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, un paciente me dice, oye, un doctor me recomendó que tomáramos cloroquina, ¿no? Y hay muchísimos tratamientos en investigación. Ninguno está probado ser eficiente para el COVID. Ninguno. Todo es en investigación. Y como esta investigación, lo que quiere decir es que nadie ha probado, uno, que sea eficiente y dos, que sea seguro. Entonces, si ustedes se lo medican porque ustedes decidieron, porque nos da miedo, por la incertidumbre o porque me lo dijo el amigo del tío del primo, entonces lo que pueden hacer es que sí les cause alguna toxicidad que los ponga en riesgo su salud. Entonces, por favor, la medicación no. Sí es verdad esto de la trombosis y sí es verdad que eso favorece a veces los deterioros rápidos, pero la anticoagulación de esa se encarga el médico de manera intrahospitalaria. Muy bien, Brenda, justo a ese punto quería que llegaras porque considero que es un punto muy importante para la población en general. Desafortunadamente existen ahorita muchas personas que se están automedicando y esto en relación a todo lo que se escucha, todo lo que se comparte en redes sociales, que es también un tema complicado. Y algo que está ocurriendo es que están tomando antiinflamatorios, están tomando anticoagulantes, están tomando fármacos para prevenir. También algo que está ocurriendo, que estamos viendo mucho, Brenda, y aquí me gustaría comentar, es este tema del sistema inmunológico, que las personas están preocupadas por el tema del sistema inmunológico, tomando vitaminas y todo esto. ¿Qué podrías comentar en relación a esto? O sea, acuérdense que si ustedes, a lo mejor, acuérdense que ninguna cosa es inocua, nada, ningún medicamento, punto, cero. Y no sabemos quién va a ser el que, a ver, los medicamentos, si son lo suficientemente seguros, es porque tienen un perfil de seguridad muy amplio, pero ninguno está libre de efectos adversos. Y si tú te sacas la lotería al revés y te tomas una aspirina, y sangras del tubo digestivo, ahorita no hay dónde se te atiendas. Entonces, no hagan eso. ¿Ok? Bueno, para contestar lo de las vitaminas y lo de la vida saludable. Entonces, ¿cómo puedo reforzar mi sistema inmune? Bueno, esa pregunta me la hacen todos mis pacientes que viven con VIH, porque claro, el VIH afecta a las defensas, ¿no? Y ahora todos queremos estar muy bien de la inmunidad. Bueno, el cuerpo es una inversión, ¿no? Entonces, más nos vale hacer ejercicio de manera constante, todo el tiempo, no por el COVID, sino todo el tiempo. ¿Cómo podemos reforzar nuestro sistema inmune? Comiendo bien, haciendo ejercicio, durmiendo bien, estar hidratados. Esa es la mejor receta. Todo lo demás, las vitaminas que te lo dice el coach, el no sé qué, todo eso, no. Las vitaminas se toman en las deficiencias vitamínicas. ¿Ya? Entonces, si tienes una deficiencia vitamínica comprobada, pues sí que te vas a beneficiar de tomar vitaminas. Hay esta percepción universal que es durísima en nuestra comunidad de pensar que las vitaminas nos hacen más fuertes, pero no es verdad. Las vitaminas se deben de tomar cuando hay deficiencias vitamínicas. Todo lo demás lo adquiere uno de manera fácil, comiendo bien, el plato completo, saludable. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ahorita hay por ahí algo de la vitamina D y el COVID. Eso no lo he estudiado bien. No quiero contestar mucho al respecto, pero digamos, no hay nada ahí certero, ¿no? Entonces, tomar vitaminas no es el camino de hacernos mejores, más saludables. Lo que nos va a hacer más saludables es comer bien, hacer ejercicio, dormir bien,
hidratarnos bien, mantener una vida saludable, y esto incluye la salud mental. Entonces, las redes sociales y todo lo que uno está viendo, digo, nos ayuda mucho el momento actual en el que estamos, porque pues nos podemos comunicar así por Zoom y esto. Pero también estamos sobrepasados, ¿no? De tanta información que a los que no tienen tantos conocimientos al respecto, nos cuesta mucho trabajo filtrar lo que es correcto y bueno para nosotros. Entonces sí que hay que saber bien en qué momento y con quién se informa uno. Es decir, es vital. Entonces, bueno, es muy amplia la respuesta. Hay muchas preguntas acerca de aquí me gustaría llegar al punto antes de las pruebas, Brenda, que este es un punto que ha causado mucha controversia. Y me gusta mucho cómo lo explicas tú, porque uno lo comprende con claridad. Si nos pudieras comentar acerca de las pruebas que existen. Sí, bueno, aquí estoy viendo en el chat, pero perdón, Aloha, que no vaya a ese punto, pero dice, ¿cuál es la opinión de tratar con ivermectina, enoxiparina, ceretide, paracetamol? Y me preocupa muchísimo que la comunidad tenga hasta las dosis, ¿no? O sea, tanto acceso a esto. Me preocupa mucho porque esto cualquiera puede decir, híjole, a mí me vale, pero yo me lo tomo, ¿no? Porque no voy a hacer. Y esto, aguas, porque la ivermectina no sabemos si funciona. Solamente se demostró in vitro y no creo que sea buena idea tomarlo. Luego está la enoxiparina, que es un anticoagulante. Y un anticoagulante, o sea, si eres hipertenso y no lo sabes y te pones un anticoagulante, pues haces un esfuerzo de pujar cuando vas al baño y puedes sangrar del cerebro. O sea, así de fácil. Y no les estoy diciendo cosas exageradas, les estoy diciendo la vida real. Y luego está el ceretide discus. Bueno, las personas que han inhalado y no lo necesitan, porque es esteroide inhalado. Y las personas que han llegado mal por el COVID y que hacen una neumonía y han inhalado esteroides, tienen más propensión a hacer una complicación de una infección por un hongo en el pulmón. Entonces, miren todo lo que pueden hacer así nada más porque la gente se le ocurre y se van pasando por las redes. Entonces, todo esto lo quiero decir así un poco sin querer asustar, pero vean las consecuencias de tomar, o sea, tomar medicamentos no es una cosa así nada más, porque sí, tiene que haber un responsable de esto y no es fácil indicar en un contexto así. Ahora sí, ya voy a contestar lo de las pruebas. Las pruebas serológicas. Las pruebas, por favor. Bueno, entonces ya habrán oído, porque ahora nos enteramos de todo, de las pruebas serológicas que las prohibieron en algunos hospitales privados y así, que es muy importante hacer la diferencia. Entonces, hay una cosa que se llama pruebas diagnósticas, ¿sí? Diagnósticas. Acuérdense de esa palabra, que lo que quiere decir es medir el virus, si está el virus presente o no está presente. Ahí lo que te hacen es que te meten un tubito así, que sientes que te rasca el cerebro, y otra en la garganta que te hace vomitar. Esa es la prueba para sacar la cantidad de virus que tienes, o sea, en el momento en el que tienes una infección activa, ¿sí? Ese es diagnóstico. Se le llama PCR. Ajá. Lo hacen ya en muchos hospitales y muchos laboratorios. Ahora está la prueba serológica. ¿Qué quiere decir? Serológica viene de la detección de anticuerpos. Las detecciones de anticuerpos son muy inexactas, siempre han sido para cualquier enfermedad, ¿no? Entonces hay que escoger muy bien la técnica que se hace para tener la más exacta que se pueda, que no está exenta de ser perfecta. O sea, no es perfecta, nunca son, ¿sí? Pero tienes que escoger la que verdaderamente te va a dar, dentro de las posibilidades que hay, la mejor información. Entonces, las pruebas serológicas lo que miden son los anticuerpos. Y los anticuerpos que uno solamente desarrolla si has estado expuesto al virus. Entonces, si ya te enfermaste, a lo mejor estuviste asintomático, ¿no? Y no te diste cuenta que estabas enfermo. Pero como yo soy personal de salud, a lo mejor ya me infecté y no me di cuenta, porque estoy muy expuesta. Pero entonces yo me mido los anticuerpos para saber si ya estuve en contacto y ya desarrollé anticuerpos.
Entonces hay dos tipos de anticuerpos, uno que se llama IgM y otro que se llama IgG. El IgM habla de una infección reciente y el IgG habla de una infección que ha pasado y que esta se queda como una memoria, es la que más largo tiempo está. Aunque se sabe muy poco de la inmunidad o la protección de estos anticuerpos para COVID, si es, qué tanto nos va a durar, las enfermedades virales por otros coronavirus sí se ha visto que desarrollas anticuerpos y que sí son protectores, ¿sí? Entonces, tenemos fe en que pase lo mismo, ¿no? Que se comporte como otras enfermedades virales y como otros coronavirus, de que sí vamos a, o sea, que al estar expuestos sí vamos a desarrollar anticuerpos y que además nos va a dar esto inmunidad. Es decir, que la siguiente vez que estemos confrontándonos al virus, ya sea que no nos infectemos o que nos infectemos, pero nos dé una enfermedad mucho más leve. Entonces, de estos IgM, que es la temprana, o IgG, las posibles interpretaciones que puede haber es que tengas IgM positivo e IgG positivo. Entonces, ahí quiere decir que es la infección muy reciente. Puedes tener IgM positivo e IgG positivo, quiere decir que estás en este periodo convaleciente, ¿no? Donde es bastante reciente, todavía no se bajan los niveles de IgM y están empezando a aumentar los de IgG. Y luego puedes tener la IgM positivo, perdón, la IgM negativo y la IgG positiva. Es decir, que ya pasaste el periodo convaleciente y ya tienes los anticuerpos de manera duradera. O también puede salir que las dos te salgan negativas, o sea que no has estado o sea, tú no has desarrollado anticuerpos, lo más probable es que no haya estado expuesto al virus. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que se sabe es que una población que que tiene en un 60 o 70%, ¿no? Anticuerpos, pues esa sociedad o esa ciudad o esa comunidad es segura que vaya y haga sus relaciones sociales como siempre lo ha hecho, con saludo de beso y abrazo. Porque el 70% pues ya está expuesto, ya hay inmunidad, ¿sí? Entonces, como no sabemos qué tan grande y qué tan amplio es la proporción de pacientes que han estado infectados pero están asintomáticos, ¿sí? Y si estos van a desarrollar anticuerpos, para que nosotros regresemos a la vida, a nuestra normalidad, nuestra vida normalidad, nuestra nueva normalidad, sería muy bueno saber en nuestro entorno, pues qué proporción de personas ya tienen anticuerpos, sobre todo los IgGs, ¿no? Que son los duraderos. Y en ese sentido, pues cuando lo han medido en otras comunidades como en Francia, por ejemplo, pues lo que se ha visto es que es muy bajito, como de 5 o 7%. Entonces eso es lamentable porque eso hace muy peligroso el retorno a las actividades normales, ¿no? Entonces tenemos que tomar muchas medidas al respecto, porque pues todo el mundo entiende la premura de la economía. Entonces, creo que aquí lo más importante es que para los empresarios y las personas que quieren saber cómo va a ser seguro, aguas con que les vendan estos kits o estas pruebas serológicas, porque no todas son exactas y es muy peligroso estarle diciendo a alguien, oye, tú ya tienes anticuerpos y en realidad no los tiene, ¿no? Entonces, sí que tienen que estar validados por la COFEPRIS para que sean las pruebas que sí nos dan la información que necesitamos para tomar decisiones. Esa sería la respuesta. Justo hay una pregunta al respecto donde hacen justo una pregunta, porque bueno, algo que preocupa mucho a esta comunidad en particular es el regreso, en qué momento se va a poder hacer el regreso y el favorecer el que sea un regreso seguro. Entonces justamente preguntan el que si piensas que va a ser importante el que se implementen este tipo de pruebas, por ejemplo, en este tipo de negocios, de oficinas, de fábricas, que se implementen este tipo de pruebas para poder asegurar que existe un ambiente seguro para los que están ahí. Yo creo que sí. O sea, y además se pueden planear también de quién trabaja con quién, ¿no? O sea, porque puedes hacer, como vamos a tener que seguir distanciados, ¿no? Y quiénes sí pueden trabajar, quiénes pueden hacer home office,
pues mucho puede depender las decisiones para la seguridad de toda la comunidad de la inmunidad. Claro que sí, ¿no? Y se pueden organizar de acuerdo a eso. Entonces, la medición creo que tiene que venir en función de hacerlo con las que sí están avaladas. O sea, es muy importante que las que sí estén validadas y que no sean las que te vendan y que te den falsos positivos o negativos, ¿no? Ahora, otra de las medidas que nosotros podemos saber que es seguro regresar es que en los hospitales empecemos a así tener lugar. Porque si vuelve a resurgir, pues que la gente se pueda atender, ¿no? Entonces, para mí, como clínica, una de las medidas que yo les puedo decir, ahorita ya podemos regresar, es cuando se empiece a vaciar los hospitales. No a vaciar, pero que haya lugar y que haya recambio. Y entonces ahí sí puedo decir, bueno, pues si Brenda se enferma, o sea, yo me enfermo, bueno, voy a tener dónde atenderme, porque esto es un problema que va a quedarse con nosotros mucho tiempo. Entonces, creo que esas serían unas buenas medidas para saber si las cosas van a estar seguras, ¿no? Porque sí lo que estamos viendo es que una terapia intensiva que no está colapsada, hospitales que no están agrandados ni a su 300%, porque así están los hospitales COVID, no están a su 100%, están a su 300% con mucho menos personal, porque se les enferman o porque se han dado de permiso porque el personal tiene alguna enfermedad, ¿no? Entonces, cuando regresemos a ya no necesitar ese 300%, ¿no? O sea, porque esta condición de estar así hace que no, como médicos cometamos más errores, ¿no? Nos demos cuenta más tarde de que alguien se está complicando porque en vez de estar atendiendo a 10, que esta es mi capacidad, estoy atendiendo a 50. Entonces, pues me doy muy tarde cuenta, ¿no? Entonces sí creo que esa es una buena medida también de la seguridad. Creo que este es un punto muy importante que comentas y hay varios comentarios en relación a esto, Brenda, de cuál sería como el parámetro para que sepamos que verdaderamente sí es posible el regresar. Sabemos que federal, el gobierno lo que ha hecho es ha implementado este sistema, esta idea que existe del semáforo, de los colores, de cómo se va a ir cambiando. Sabemos que es muy dinámica la situación en la que nos encontramos, pero entonces aquí existen varias preguntas en relación. Hay una en particular que me llama la atención en relación a que, bueno, ¿cuál va a ser el regreso de los niños, no? ¿En qué momento va a ser seguro el que regresen los niños? Aquí creo que ya existe algún comentario en relación, aunque no preciso en relación a la fecha de regreso, pero ¿qué piensas en relación a esto, Brenda? ¿Qué O podrías sea, comentar? mi apreciación es que oí al secretario de Educación y creo que el gobierno y la Secretaría de Salud hacen bien en considerar que los niños van a regresar sí y solo si están en el semáforo verde, lo cual, aun cuando ellos son una población que son los menos afectados por esta pandemia desde el término de salud y de necesidad de una atención hospitalaria de segundo y tercer nivel, sí son población que están con diferentes grupos familiares, ¿no? Que van y un día comen con la abuelita y otro día, o sea, los niños pueden ser los transmisores, ¿no? Entonces, o los que adquieren, por ejemplo, en su entorno la enfermedad y luego traen la casa. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que se maneje, o a mí el semáforo se me hace una implementación buena, fácil de entender, y que esto puede cambiar y va a ser diferente en la alcaldía A que en la alcaldía B, y nos vamos a tener que adaptar a eso, ¿no? Pero aquí nuevamente lo que creo es que se van a hacer ver las determinantes sociales, ¿no? Porque nosotros pues tenemos a nuestros hijos tomando clase en Zoom y hay gente que en la televisión y no los están evaluando y hay gente que ya ahorita ni siquiera los están mandando a clases. Entonces, pues sí se va a hacer notar nuevamente las determinantes sociales en el impacto en la educación por la consecuencia de la pandemia, pues sí. ¿Cuándo va a ser seguro? No sé, no hay respuesta. Pero creo que, pues,
vamos a tenernos que atener a lo que digan las autoridades sanitarias y mucho de dónde están concentrados más los casos, ¿no? Exacto. Otra pregunta que he escuchado mucho últimamente y que inquieta mucho a la población, Brenda, es este tema. Se escuchó, por ejemplo, que bueno, ahorita estamos en el pico justamente, que este pico, bueno, aún está en el pico. Hasta ¿a qué se refieren específicamente con que estamos en el pico? Y luego también se ha escuchado mucho el que, bueno, esto va a bajar, que probablemente en agosto va a existir otro pico y después lo vamos a ver este tema como estacional, ¿no? Vamos a ver que cuando empiece la época de frío, octubre, noviembre, vamos a ver nuevamente esto. Esto inquieta mucho a la población y causa mucha confusión. Si pudieras explicar esto de los picos que van a existir. Los coronavirus en realidad no son de esos virus que en especial tienen un patrón estacional, la familia del coronavirus. Que este se vaya a comportar así, francamente, no sé. No es como la influenza necesariamente. Pero lo que sí sé es que este tipo de pandemias donde hay una gran cantidad de personas enfermas, que de repente ya hay tantos enfermos que ya muchos adquirieron inmunidad y por tanto entonces ya no hay tanto contacto con gente susceptible. No sé si me explico. O sea, si ya mucha gente enfermó y ya se curó y yo me rodeo de todos ellos, yo que no me he enfermado, yo ya no me voy a enfermar porque estoy rodeada de gente que ya tiene anticuerpos, ¿sí? Entonces este pico en algún punto pues baja porque ya hay demasiada gente expuesta y demasiada gente que va a desarrollar, ¿sí? ¿Cuánto es esto? Es muchísimo porque somos una población en la ciudad muy grande. Bueno, cuando esto baje, entonces todo el mundo va a decir, vamos a regresar a nuestras actividades. Y esa laxitud, después de que la gente está hasta el gorro de estar confinado, entonces pues, hijo, va a haber fiestas y esto y lo otro. Si regresamos a esa normalidad de la normalidad, ¿no? Entonces eso hace que pues nuevamente se propaguen los contagios, porque nunca vamos a dejar de tener gente susceptible hasta que no tengamos el 70% de la población con anticuerpos. Entonces puede haber un segundo pico, ¿sí? Pues sí. En relación a este punto, Brenda, en relación a este punto aquí también preguntan acerca de este tema de las fiestas que se están organizando entre jóvenes. Hemos visto que sobre todo entre la población joven existe como esta sensación de que, bueno, de que no te vas a enfermar, que tiene mucho que ver con la edad. Y esto de propiciar este tipo de reuniones, justamente, ¿qué podría señalar en relación a esto? Ay, pues me parece muy de adolescentes, ¿no? Pues es entendible porque pues es el hartazgo, ¿no? O sea, cuando todo esto empezaba, yo decía, híjole, ya, que ya me infecte ahorita, ahorita que hay ventiladores. Yo misma decía, si el personal de salud estamos tan expuestos, pues ya que me enferme ahorita que sí hay ventiladores, ¿no? Y ahorita ya estoy diciendo, no, ahorita no, porque ahorita tengo que aguantar un mes, ¿no? Entonces, pues creo que sí los jóvenes pues son más tendientes a hacer este tipo de actitudes como más retadoras y desafiantes y más después del confinamiento. Pues que pienso que es arriesgado, pues claro, porque nuevamente, o sea, nuestra juventud tiene mucha proporción de sobrepeso. Entonces sí estamos viendo afectados gravemente en jóvenes. Ahora, ¿no se mueren? No, probablemente no, pero esos después van a estar con la abuela o con el papá y eso sí que van a tener consecuencias. Entonces, o sea, entiendo bien de dónde viene y en serio lo entiendo, pero es totalmente arriesgado. Muy Sí. bien. Otro tema que tocan aquí, que también es un tema que vale la pena el comentar, esto es en relación, alguien hace en particular el comentario acerca de que su hija estuvo con un cuadro que a dos médicos diferentes les resultó el sospechar que se tratase de COVID. Y no solo esto, sino que estuviera relacionado con la enfermedad de Kawasaki, que las últimas 2 semanas hemos escuchado bastante información en relación a esto y que ha inquietado un poco a la población y Sí. justamente a los O especialistas. sea, sí, totalmente. Entonces, lo que empezó a publicarse en la literatura científica es que en Nueva York, que
ellos también han tenido un pico terrible por las características de su ciudad. Pues fíjense que ahí lo que se observó es que fueron una gran cantidad de niños que no estaban gravemente enfermos, pero que tenían procesos inflamatorios inespecíficos y que después pues los identificaron como Kawasaki. Es un diagnóstico difícil de hacer, la enfermedad de Kawasaki. Y hay un rango de enfermedad también muy, muy amplio. Puede haber incluso afección cardíaca también, Aloha nos puede decir, pero puede ser leve, ¿no? Entonces, esto se observó de manera como muy frecuente, no es una enfermedad frecuente, es más bien rara. Entonces, justo en el pico observaron que hubieron muchos niños. Entonces, si es una relación causal, pues probablemente, sí, pero acuérdense que en esto somos nuevos, ¿eh? Entonces, a lo mejor aquí voy a patinar, ¿no? Y si ven mi video después, pues a lo mejor no es cierto, pero observacionalmente lo que se ve es que es una enfermedad que ahorita se está describiendo como mucho más frecuente que en cualquier época del año. Ahora, por otro lado, puedo comentar como infectóloga que sí existen estas cosas que se llaman fenómenos parainfecciosos, ¿no? Inflamatorios parainfecciosos. O sea que después de tener una enfermedad, sobre todo viral, muchas personas desarrollan alteraciones que tienen que ver con procesos inflamatorios como lupus, artritis reumatoide, estas cosas como Kawasaki, enfermedad de la tiroides tipo Graves, cosas así, eso sí está descrito. Entonces, es posible que sí tenga una relación, pero hasta ahí me quedo porque no hay más información y sí que puede ser, ¿no? Otro punto que me gustaría tocar también, Brenda, y que ya vamos llegando a la parte final de esta sesión, es el tema en relación al tratamiento, el tema del plasma. Si nos pudieras platicar al respecto, porque existe mucha curiosidad, mucha inquietud en relación a este punto. Sí, o sea, fíjense que el plasma, si se fijan, no me acuerdo del apellido, pero la doctora, hay una doctora y se las debo el nombre, a ver si ahorita me acuerdo mientras que voy hablando, pero a principios del siglo pasado se ganó el Premio Nobel de Medicina y fue por tratar con plasma convaleciente. ¿Qué quiere decir plasma convaleciente? Es una parte ven que la sangre, si ustedes la centrifugan, la sangre se va a separar en los glóbulos rojos, que son células, ¿no? Y son la parte roja, pero está nadando en una cosa que se llama plasma, ¿no? O suero, soy plasma. Entonces, este plasma, que es una cosa amarilla, ¿no? Ahí es donde están las proteínas y normalmente ahí es donde están los anticuerpos, ¿sí? Entonces, a grosso modo, ella lo hacía de manera muy burda, ahora se hace muchísimo más cuidado el asunto, pero tomaba este plasma de gente que ya había sufrido una enfermedad infecciosa y se lo daba a los demás que lo estaban padeciendo para que más rápido, o sea, para que le dieran, o sea, se asume que ahí hay anticuerpos y entonces esos anticuerpos que vienen de otra persona te ayude a combatirlo a la persona que lo está dando. Entonces ese es el principio explicado de una manera muy simple. Y entonces ese principio persiste, ¿no? Entonces lo que hicieron los chinos y lo describieron en 5 pacientes y después de ahí han habido otros grupos a lo largo de todo cómo ha corrido en la Europa y luego en Estados Unidos y así, la iniciativa de hacer esto del plasma. Pero como esto, acuérdense, es experimental, o sea que se tienen que hacer ensayos clínicos donde a uno se lo des y al otro no, para que veas verdaderamente la eficacia. Si no pruebas la eficacia, entonces no puedes decir que eso fue lo que mejoró a las personas. En un contexto donde no hay tratamiento, sí se puede dar placebo, ¿sí? Si ya hubiera tratamiento, entonces lo tienes que comparar con el tratamiento para que sea éticamente similar, ¿no? Entonces, todo esto es muy regulado con un comité de ética, todo esto. Y lo que hacen es que una de las cosas que yo estoy haciendo en el seguimiento es reclutando personas que ya están convalecientes y les pregunto si quieren participar.
De ahí es bastante complicado, tienen que cumplir con los mismos criterios, no sé si han ido a donar sangre, pero no es fácil donar sangre, tienen que pasar por un filtro muy importante, ¿no? No tener enfermedades descontroladas, no tatuajes en ese año, no cirugías en los últimos 6 meses, etcétera, ¿no? No estar menstruando. Bueno, ya si pasas todo ese filtro, te sacan tu sangre, ¿no? Y ven si tienes niveles de anticuerpos. Y si sí tienes niveles de anticuerpos, entonces eso se guarda. Y cuando llega un paciente grave, que ahorita no llegan si no están, se le pone y probablemente podemos esperar que mejoren. Entonces, han habido experiencias de manera experimental, pero lo que queremos hacer nosotros es probar si eso es mejor, o sea, buscar 2 grupos de pacientes que tengan características similares y ponerlo en uno y en otro no, pero cegado, ¿no? O sea, ni yo voy a saber, ni nadie va a saber, para que no, esa es la manera adecuada de hacer un ensayo clínico controlado. Y entonces después se analizan los datos y se ve quién recibió qué. Y ahí es como podemos descubrir si esto es adecuado o no. Yo sé que hay varios lugares donde lo están haciendo sin hacerlo a través de un ensayo clínico controlado. Y eso es muy controversial, ¿no? Así como dar tratamientos experimentales como hidroxicloroquina, como dar tratamientos que son tratamientos de estudio, no son tratamientos probados eficazmente, sino son tratamientos en estudio, porque la gente se siente como, ¿cómo vas a dejar a la gente a las personas que les da COVID y que están gravemente afectadas sin darles nada? Pero eso nos puede hacer como médicos que esa angustia nos lleve a dar algo que los pueda dañar y nuestro principio es primero no dañar. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y el plasma es lo mismo. Yo sé que en muchos lados lo están dando así. Y pues las transfundidas y los plasmas, pues tienen también un riesgo. Entonces, se tiene que hacer bajo un ensayo clínico, eso es muy importante, pero de eso se trata en general. Estos ensayos clínicos dependen de cada institución, Brenda. Sí, pero nosotros es multicéntrico, o sea, no solo lo vamos a hacer aquí, sino que en muchas instituciones. Muy bien. Aquí existe una pregunta en donde preguntan que estos protocolos de investigación están siempre aprobados por COFEPRIS, deben de estar siempre aprobados. Por supuesto. O sea, tienen que cumplir con todo el tema regulatorio. De otro modo, o sea, hay mucha gente que dice que hace investigación, pero hacerla con rigor no es fácil. No, esos son procesos por eso dicen, híjole, no, ya ahorita lo de la noticia de la vacuna, ¿no? Sí, pero hasta 2021. Pues sí, pero es que así duran, ¿no? O sea, y eso es por seguridad de los pacientes. Todo esto es por seguridad de los pacientes. Exacto, muy bien. Esto en relación, nada más ya para ir concluyendo, Brenda, me gustaría tocar el tema de la vacuna, que también fue una noticia que surgió esta semana y que se ha comentado mucho al respecto. Sí. ¿Cuál sería como la idea que tendríamos en relación a esto, que fuera real y que existiera la disponibilidad? Entonces, los ensayos clínicos de vacunas son la fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Casi todos los ensayos clínicos, o sea, casi todo molécula pasa por todos esos mismos. La fase 1 se la dan a personas sanas o animales y ven la seguridad, ¿no? O sea, ven si eso es tolerable y no da efectos adversos. La fase 2 ya se da, pero a muestra muy pequeña, para ver si esto verdaderamente en los que son susceptibles o en los enfermos, por ejemplo, es adecuado. Y luego ya pasamos a la fase 3, donde tienes que agarrar poblaciones grandes porque si tienes un efecto adverso que solamente se presenta en el 2%, entonces no lo cachas con 30 personas, lo cachas con 1000, ¿no? Entonces, para ver los efectos adversos se tienen que hacer poblaciones grandes. Como ven, todo esto está regulado, o sea, los protocolos de investigación tienen que pasar por muchos comités y análisis interinos. Por ejemplo, el del Remdesivir, que seguramente lo oyeron ustedes, fue un análisis interino. O sea que a la mitad de su uso de la población hicieron un análisis y vieron
si funcionaba o no funcionaba, ¿sí? Y lo que sucedió es que funcionaba, reducía el tamaño de la cantidad de días, ¿no? O sea, unos resolvían sus síntomas a los 10 días, mientras que los otros a los 15 días, ¿sí? Cuando la eficacia es tal, o sea, es contundente, así de que se mueren más en este que en este, ¿no? Paran el estudio, porque ya no puedes tener en un brazo, éticamente, sin tratamiento, porque ya sabes que hay algo eficaz. Y lo que pasó con el Remdesivir es que lo siguieron porque no hubo diferencias en la mortalidad, sino nada más en el tiempo de los síntomas. Ahora, con esta vacuna. Entonces, quiero explicar todo eso para que vean que no es fácil la investigación y que a pesar de que ahorita se está apurando todo, todos estos pasos son por seguridad de la población. No son intereses de nada, sino es por la población. Entonces, se aplica la vacuna y se aplicaron a una cantidad pequeña de personas y lo que hicieron fue comparar a los que le pusieron la vacuna contra aquellos que ya se habían enfermado y estaban convalecientes y ver el nivel de anticuerpos que produjeron. Y todos podemos producir anticuerpos, pero no sabemos si estos cuerpos son neutralizantes. ¿Qué quiere decir eso? Porque a lo mejor lo han oído por ahí. No es lo mismo tener unos anticuerpos que elevas la IgG, pero ¿qué tal que estos IgG o estos anticuerpos son los que neutralizan el virus, ¿sí? O sea, estos anticuerpos se pueden elevar, pero no funcionar. Entonces, es muy importante que además eleves anticuerpos neutralizantes. Y lo que vieron en esta vacuna, que es la buena noticia, es que los que recibieron la vacuna elevaron igual o más de anticuerpos neutralizantes que los que se enfermaron. Y además con un perfil de seguridad adecuado. Entonces, por cuestiones de la emergencia sanitaria y por esos resultados tan buenos, se decidió obviar la fase 2 y se van directo a la fase 3. Entonces ya van a ser la fase de 30,000 personas y va a empezar en julio. O sea, las cosas van así para beneficio de la comunidad, pero ahí otra vez entra la cuestión de las pandemias y las diferencias sociales. O sea, no importa que haya una vacuna si no va a ser accesible a todos. Y eso Así es muy importante, ¿no? Y esto va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo. Entonces, es muy posible que para principios del año que entra tengamos los resultados de esta vacuna. A mí se me hace súper buenas noticias porque ya estamos con un perfil eficiente, ¿sí? Malo que probaras una vacuna y que no tuviera un perfil tan eficiente. O sea, el Remdesivir a mí no me ilusionó tanto como esto. Muy bien. Aquí nos piden que preguntemos, o sea, varias personas han hecho este punto, en relación, que ya habíamos comentado en relación al tema de las vitaminas, reforzar el sistema inmunológico y todo, se ha manejado mucho el tema del factor de transferencia. Entonces, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Yo no, o sea, si yo me meto a buscar literatura científica sobre el factor de transferencia, en realidad, no, para COVID no se ha demostrado y sí sé que el factor de transferencia lo han utilizado para el VIH, para la diabetes, para los tumores, para la esclerosis múltiple, y ojo, porque todo lo que sirve para muchas cosas, pues también puede servir para qué, ¿no? Entonces, yo, o sea, sin aquí agravar a los investigadores del INP, pero el Instituto Politécnico Nacional, pero en realidad, no he leído un ensayo clínico con todo el rigor que les expliqué, que es bastante complicado, pero es una evidencia que cuando sale, tiene muchísimo poder y cambia las decisiones y las políticas en salud de todo el mundo, ¿no? Entonces no es fácil así decir, es que a mí me recomendó esto y a mí me fue muy bien. Eso no vale, ¿no? O sea, para tomar decisiones de salud pública se necesita todo eso que ya expliqué. Y pues el factor de transferencia nunca ha sido una de esas cosas que se pueda apreciar en un ensayo clínico como esto. Exacto, esto es muy importante. También mencionaron en relación a este caso pediátrico que si existe en México la capacidad en cuanto a médicos, tecnología para tratar este tipo de casos si se llegara a presentar.
Y Sí. bueno, sí es algo que vemos aquí justamente en el Instituto de Cardiología, vemos bastantes casos de Kawasaki en el Instituto Nacional de Pediatría. Evidentemente sí existe la atención. Y aquí me gustaría este punto para comentar lo que es muy importante. En México cuenta con especialistas muy importantes como es la doctora Brenda Crabtree, o sea, definitivamente se está haciendo un papel muy importante en relación a esta pandemia y lo que está ocurriendo en nuestro país. Ya la doctora Crafty nos comentó cuál es el escenario que se está viviendo, el escenario real al que se están enfrentando. Yo quiero agradecer en particular al Instituto Nacional de Nutrición, que bueno, es mi casa, es nuestra casa, y que está cumpliendo con una labor de liderazgo muy importante junto con el INER, junto con los institutos de salud, en relación a esto. Y bueno, yo quiero agradecer a la doctora Brenda Crabtree el que nos haya dado estos minutos, porque sé que ella está verdaderamente desbordada de trabajo. No, Tiene no, muchas con mucho gusto. actividades. Pero sí, aún en un instituto con tanta organización, con tantos recursos, con residentes increíbles, porque no tenemos ni un residente que se haya rajado. Aquí la gente jala parejo. Quiero que sepan que están aquí por todos ustedes. Entonces, lo mínimo que podemos hacer por ellos, yo pues apoyándolos en lo que puedo con mis conocimientos y educando a la comunidad, pero ustedes, desde lo que pueden transformar, hagamos comunidad para ayudar ahorita a los médicos a que esto pues termine lo mejor que se pueda para ellos y para todos nosotros, ¿no? O sea, el regreso no entendemos todo lo de la economía, pero creo que todos tenemos que hacer una reflexión de cuáles son las prioridades y cuál es la forma más inteligente de salir de esto. Así es que estoy muy agradecida con que me hayan escuchado y con que me hayan invitado. Muchas gracias, Brenda. De verdad, muchas gracias. Espero que no sea esta es la primera vez, espero que no sea la última, porque va a ser siempre un placer el tenerte aquí. Y agradezco todas las preguntas que se hicieron. Esta sesión queda grabada por autorización de la doctora Brenda Crafty y va a estar a su disposición en el website. Y esto va a ser muy importante y ojalá que tengan la oportunidad de comentar esto y de transmitir esta información que hoy Brenda nos hizo favor de transmitirnos. Creo que se cumplió todas las dudas que existían. Muchas gracias, Brenda. Y bueno, ¿quisieras hacer un comentario final? Pues bueno, yo normalmente cada semana estoy haciendo un Facebook Live que Aloha ve y que creo que le ha ayudado mucho a mi familia, a mis conocidos y así lo pongo público y donde normalmente hago muchísimas preguntas. Entonces, si quisieran seguir la discusión con cosas que les inquietan y así, pues podrían ahí buscarme en Facebook y ver mis videos y con mucho gusto. Y también el Instituto Nacional de Nutrición, los institutos de salud tienen una iniciativa, cada uno de los institutos, en donde se puede donar, justamente como comentó Brenda. Brenda, el punto clave es aquí la protección a los médicos y el punto clave es el contar con un equipo de protección personal ideal. Esto ha sido un punto que ha sido difícil de cumplir, pero estoy segura de que la comunidad siempre va a tener como el aliciente para poder cooperar con los médicos. Y me gustaría concluir diciendo, bueno, darte las gracias, Brenda, gracias de parte de todo el grupo que conformamos esta iniciativa. Esta es una de las pláticas que se ha dado, ha sido buenísima, ha sido muy completa. Y ojalá que toda esta información que tenemos hoy nos ayude a situarnos en cuál es la situación real, el saber que estamos en un punto muy grave de la enfermedad en nuestro país, en esta ciudad en particular, el saber que estamos en un punto en donde tomar decisiones de que esto vaya a terminar en los próximos días o a muy corto plazo es difícil el considerarlo y prepararnos para estar aún, quedarnos todos en casa, que eso es el punto más importante y con lo que podemos nosotros cumplir. Pues les agradezco a todos el haber estado aquí. Van a poder poner, hay una evaluación que se sube y que les agradecería mucho que la cumplieran para que esto es una retroalimentación muy importante para todos nosotros. Y Brenda, gracias a todos los que estuvieron en esta sesión. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.